Así van a ir haciendo a medida que tengan un tiempo. Bien. Me dicen por favor si se puede ver. Ya, profe. Sí, profe, se puede ver. Muchas gracias, muy amables. Bien, entonces son dos trabajos. Primero es hacer un mapa conceptual acerca del desarrollo de las polis griegas, en este caso son Atenas y Esparta, ¿verdad? Acá se les explica lo que es un mapa conceptual y los indicadores que se van a tener en cuenta para poder corregir el mapa conceptual. Dentro de este mapa, ¿verdad? O dentro de los indicadores, mejor dicho, hay un punto que es exposición del trabajo. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer ese día que tenemos justamente clases presenciales. Por eso les digo, es recomendable que lo hagan en grupo. Yo les puse hasta 4. Depende de ustedes. Pueden hacerlo de 3 o pueden hacerlo a 4 personas, ¿verdad? Y la segunda parte es hacer un cuadro sinóptico. ¿De qué cosa? De lo que es, o de lo que fueron, mejor dicho, porque iba a decir consecuencias, pero no es consecuencia, sino que es de lo que fueron las guerras médicas. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Bueno, acá hay un ejemplo de lo que es un cuadro sinóptico. No es que ustedes me van a empezar a escribir toda la historia de las guerras médicas, no. Son los puntos importantes. Eso es un cuadro sinóptico. Ponen puntos importantes, las ideas principales, ¿verdad? Las ideas secundarias. Y en este que dice concepto, ustedes pueden poner un poco de desarrollo nada más. Entonces, eso es un cuadro sinóptico que también consta de 5 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, los indicadores son la información es estructurada de lo general a lo particular, es decir, tiene un título. La información es completa, se desglosa a través de lo que es esquema de llaves. El esquema de llaves es esto. Se entrega en tiempo y forma y, por supuesto, la exposición del trabajo. ¿Cuándo lo van a entregar? Con eso no se preocupen. El 29, que es la clase presencial, ¿verdad? Ustedes van a tener tiempo hasta las 23:59. Siempre tienen ese tiempo conmigo. Yo nunca les voy a poner una hora antes de las 23:59 porque por diversos motivos no se puede entregar antes. Generalmente pues estamos dando clase o por algún otro motivo, en este caso que tuvimos en estos días, por ejemplo, la actualización de lo que es la plataforma, tampoco se pudo acceder, entonces no hay problema con ese tipo de cosas. Siempre yo les voy a poner a las 23:59. Si no se puede llegar para este 29, porque este 29 ustedes se van a ir a la facultad conmigo y van a desarrollar y van a exponer ahí, entonces podemos dejarlo hasta el 31. ¿Por qué hasta el 31? Porque es un día en donde también tenemos nosotros una hora de historia antigua de Grecia y Roma, en donde generalmente se hacen los trabajos de manera asincrónica. Entonces, pueden también entregarlo ahí. O sea, no hay problema con el tema de la entrega de las fechas. Lo que sí les quiero decir es que ahora vamos a trabajar mucho más, entonces yo les recomiendo que puedan hacerlo para que no se les encime demasiado los trabajos, ¿verdad? Y la opción que puse es en grupos, pero si lo quieren hacer de por ahí individual, si se sienten más cómodos, pueden hacerlo también de manera individual. Yo no tengo problema con ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna Profe, consultita. Juan, he visto que abriste justamente y sí, Pedro también. ¿Te escucho, Juan? sí, Sí. ok. Si es en grupo, vas a calificar, o sea, cada uno tiene que hacer su mapa conceptual y cuadro sinóptico y se expone en base a eso y calificas de forma individual. Eh, con respecto a si haces en grupo, el trabajo es uno solo. O sea, no es que Juan Ah, Vitar va a ser comprendo, sí. uno, Medina, acá Yeruti Medina va a ser otro. No, es uno. Es uno en donde ustedes tuvieron que reunirse, tuvieron que plantearse las cuestiones, tuvieron que estar de acuerdo o en desacuerdo, como quieras, y se entrega una sola tarea, ¿verdad? Ahora, la exposición, sí, por supuesto. Porque Juan pudo haber expuesto, pero Medina Yeruti no se fue. Entonces no le puedo poner una Claro, nota a claro. Medina Yeruti, pero sí a un Juan Vitar.
Profe, se entrega una sola tarea, pero cada uno entrega en En su su plataforma. plataforma, por supuesto, en su casillero, sí. Sí, porque es Sí, una evidencia que queda, tanto para ustedes como para mí también. A mí se me pueden pasar las cosas, yo no les voy a lo a negar, ¿verdad? Porque me suele ocurrir, así que, bien, pasa, a veces. Entonces, vos podés tener la evidencia y me decís, profe, vos me calificaste este, ¿verdad? Y me mostrás el script. Entonces tenés vos también tu evidencia, tu aval de que vos entregaste tu tarea. Porque son 10 se puntos, va, es mucho. se va a poner con PowerPoint. Como ustedes, eso es como ustedes quieran, o sea, eso es libertad de estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Verdad? Si quieres hacer PowerPoint, puedes hacerlo. Si quieres llevar un mapa de tiempo, o sea, un mapa, digamos, una línea de tiempo, puedes hacerlo. Si quieres presentar tu trabajo mismo, presentar el mapa conceptual y explicar tu mapa conceptual o explicar tu cuadro sinóptico, puedes hacerlo. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes estudien ya también esta unidad 3. ¿Verdad? A partir de ahora. Porque, señores, nosotros estamos en unidad 3 recién. 6 unidades tenemos de Grecia y 6 de Roma. Entonces, mi idea es hacerles trabajar más en clase, hacerles leer los miércoles que no nos reunimos. Bueno, tienen 45 minutos para leer los materiales que están en la plataforma disponibles. Pueden ver otras cosas, por supuesto que pueden ver. Yo no les voy a decir solamente esos materiales que están en plataforma pueden ver. Pueden ver videos, pueden ver resúmenes, pueden ver artículos científicos, lo que ustedes quieran. O sea, ustedes tienen libertad. La intención es que ustedes sí aprendan sobre estas unidades que vamos a desarrollar de ahora en adelante. Ese es mi interés, o ese es mi fin al menos. Hay muchos libros también en la biblioteca. ¿Alguna consulta? No, profe, No, profe, cero en mi parte no. dudas. ¿No? Bueno, bien. Ahora, otra cuestión. Si lo van a hacer en grupos, bueno, por favor pónganle los nombres de las personas que están con su grupo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro un trabajo igual de un Cristian González, igual al de una Helen Mendoza o de un Pedro Galeano y yo no veo que ellos hayan trabajado en grupo, entonces es un fraude, ¿verdad? Es una copia de trabajo y yo califico como cero. Entonces, hacen en grupo, ponen el nombre de sus compañeros, no hay problema. Pero si lo alzan ustedes solos, como si fuera que lo hicieron solos, pero el trabajo es exactamente el mismo, es copia. Es como si fuera que, bueno, cambió nomás el nombre y me puso. Bueno, porque también ya tuve experiencia con eso. Con que me cambiaron nomás el nombre y otras veces, lo más simpático es que ni me cambiaron el nombre, ¿verdad? Entonces era un alumno con el nombre de otra alumna entregando el trabajo, como si fuera de él. Entonces, ese tipo de cosas quiero que tengan en cuenta, por lo menos, por favor. Bien, podemos iniciar entonces, ¿les parece? Sí, profe. Muy bien. Sé que quedó todo claro. ¿Se entendió? ¿Cuánto punto era la exposición? 2 puntos vale la exposición. Uno por Gracias. cada trabajo que hayan presentado, sí. Que está dentro de los indicadores. 5 y 5, ¿verdad, profe? 5 puntos de primero y 5 puntos de segundo, ¿verdad? Sí, Total. 5 puntos y 5 puntos. Son 10 puntos en total porque son 10 puntos, trabajos. claro. Esta Porque es la unidad 3 ya, ¿verdad, profe? sí, esta es la unidad 3 recién. Yo sigo diciendo para mí es así, recién es muy atrasado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Profe, ¿este va a ser tu única exposición o va a haber más? ¿Cómo que mi única exposición? Ah, sí, sería la única exposición ¿De de trabajos? arqueología. Sí, No, esto estamos hablando nosotros de historia antigua. Nosotros estamos en la hora de historia antigua de Grecia y Roma recién.
Ok. Ujú. Sí voy a pedir más seguido exposiciones en historia antigua, porque ustedes no tienen monografía. En arqueología sí van a tener, ¿verdad? De hecho que de eso vamos a hablar justamente la próxima clase. Esta clase vamos a cerrar la unidad 3 también de arqueología, pero como no les quiero, a ver, llenar o cargar de tanta información, vamos por partes, ¿verdad? Vamos por partes, pero vamos sin pausa. Entonces, para lo que es historia antigua, por más que no tengan ustedes un trabajo monográfico, sí quiero que pasen al frente a exponer. Y para pasar al frente a exponer, uno debe estudiar. Entonces, quiero que ustedes estudien. Así, cuando vemos las partes, digamos que como que nos cuesta un poco o como que no entendemos, vamos a tratar de reforzar eso para tratar de rendir mejor en esta segunda etapa. Esa es la idea, ¿verdad? Y los que rindieron bien, mantener justamente el buen puntaje. Mantener y, ¿por qué no?, alzar más también, ¿verdad? Pero ustedes tienen que estar preparados para fin de año. Iniciamos, ¿les parece? Dale, profe. Muchas gracias. Sí. Bien. Tenemos entonces, primero que nada, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, se puede Gracias, ver. gracias. Sí, profe, se puede ver. Gracias, muy amables. Bien, entonces hablamos del periodo arcaico en esta unidad 3. Es un poco larga, sí. Entonces, por eso es que la vamos a dividir por lo menos, o vamos a intentar cerrar en 2 clases. ¿Cuáles son los puntos importantes de este periodo arcaico? Bueno, como ya les adelanté un poco del trabajo, estuvimos hablando de eso. Van a ser 2 puntos grandes e importantes nada más. Por un lado, tenemos el desarrollo de las polis, que son Atenas y Esparta. Está dentro de este desarrollo de las polis, por supuesto, las legislaciones también vigentes, ¿verdad?, de Atenas y Esparta. Y por el otro lado, las guerras médicas. Dentro de este desarrollo de polis griega tenemos los modelos, tenemos la colonización mediterránea y tenemos la legislación de Solón con su organización social, política y, por supuesto, educativa de Atenas. Además de eso, tenemos a los reformadores de las leyes de Solón. ¿Hasta dónde vamos a desarrollar hoy? Vamos a desarrollar hasta la legislación de Solón. Ahí es donde vamos a llegar, ¿verdad? Y la siguiente clase, al menos esa es mi idea, seguir con los reformadores de las leyes de Solón. Para lo que es Esparta, tenemos a la legislación de Licurgo, también con su organización social, política y educativa. Y para el cierre, hablamos de las guerras médicas. Entonces, antes de desarrollar esta clase, quiero saber si es que ustedes tienen alguna idea de lo que es este periodo arcaico, alguna idea de lo que son las polis de Atenas y Esparta. Si me pueden decir, por favor. Son ciudades-estado, profe. Ciudades-estado, muy bien. yo lo que sé que el periodo arcaico es del 776 a.C. hasta el 499 a.C. Bueno, muy Que bien, gracias. las polis son ciudades que, como dicen, son estados. Sí, Lo más importante eran Atenas y Esparta. sí, Y el periodo termina con las guerras médicas, que eran la guerra contra los persas. sí. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Algún otro punto que quieran agregar? Profe, yo estudié este para el examen, ahora me doy cuenta. El periodo arcaico, Sí, me parece muy bien. Entonces, ya vas a estar preparado para desarrollar conmigo la clase. Sí, estudié. ahora, ahora me doy cuenta porque fue diferente el examen. Buen punto. No llegamos a este, entonces yo no les puedo dar en el examen algo que yo no desarrolle. Eso se van a dar cuenta, ¿verdad?
No me parece correcto, o sea que yo no lo hago, yo al menos no lo hago. Yo, hasta donde llegamos, hasta ahí es donde yo voy a desarrollar en el examen. Bien, iniciamos entonces con desarrollo de las polis griegas. Hablamos de los siglos 8 y 7 antes de Cristo, que uno de los compañeros justamente estaba mencionando, ¿verdad? Los años específicos, y gracias por eso. Entonces, hablamos de que hay una nueva estructura en lo que son las civilizaciones del mar Egeo. Para entonces, nosotros ya sabemos que el mar Egeo son todas estas islas, porque Grecia no era solamente las islas, también era la Grecia continental y la Grecia colonizadora con sus colonias, ¿verdad? Empieza a entretejerse, entonces empieza a hablar de que de una acrópolis. ¿Qué era la acrópolis para este entonces? Era una suma de, por un lado, una ciudadela y por el otro, de un santuario. ¿Quién me puede definir qué es una ciudadela? La idea que yo tengo de una ciudadela sería como una fortaleza, Sí, o excelente. sea, similar. Bien. Una fortaleza que se encuentra dentro de una ciudad. Muy bien, también, claro que sí. ¿Y qué tiene esa fortaleza? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que le ayuda a protegerse? Las murallas. El muro, claro, las murallas. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, por eso hablamos nosotros de ciudadela. ¿Verdad? Puede ser una ciudad que está dentro de otra ciudad, porque tiene dos acepciones. Y también lo que ustedes están diciendo, que es lo que va más con el periodo que estamos estudiando, que son las fortalezas que tienen los muros, y esos muros eran para protegerse de otras civilizaciones enemigas, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pasamos nosotros de una aldea a una polis, dice, en donde los vecinos se reunían generalmente en el ágora. ¿Qué era el ágora? La plaza pública. Y eso dice, se produce por primera vez en lo que es Grecia. Cuando decimos Grecia, entendemos que es Atenas, ¿verdad? Entendemos que son varias ciudades-estados, las polis de Atenas. Pero de igual forma es importante aclarar siempre. Entonces, estas polis, desde un punto de vista estructural, tenían un centro político y un centro social. Esto era denominado asti. Ahora yo les pregunto, ¿les parece a ustedes que solamente en Atenas podíamos tener un centro político y un centro social? No. No. Bien. Y hoy en día no gira en torno a un centro político y social, una ciudad. Cada ciudad tiene su gobernación, ¿verdad, profe? Investigando así. Me encanta, pero ¿dónde está la gobernación? ¿Está alejada allá? ¿Por la última parte de la ciudad? ¿O En está la en el... capital, Claro, en la está en capital el de cada ciudad, por centro, está en el centro, siempre está en el o centro. departamento. Claro, bien. Bien, aquí tenemos un mapa. Es importante, señores, que ustedes por favor también estudien localizaciones, porque creo que solamente una persona me hizo los 5 puntos en la parte de mapas. Ustedes deben manejar mapas porque es importante. Las ciudades que yo les mencioné en los mapas, en el mapa que salió al menos era muy fácil, porque era pedir, o sea, les pedía la ubicación de Atenas, ¿verdad? La ubicación de Creta, la ubicación de Macedonia, la ubicación de Eubea, y me estoy olvidando de uno último. Pero de esos 4 por lo menos me acuerdo. Peloponeso. Peloponeso era, profe. Aquí, muchísimas gracias. Aquí está Peloponeso. ¿Por qué les parece que yo les pedí esos lugares en específico? Porque son las regiones más importantes. Sí, puede ser, muy bien. ¿Por qué más? Con el tiempo, ¿verdad?
o con el desarrollo de las unidades vamos a ir justamente hablando en más profundidad de esos lugares que justamente les pedí. Ahora vamos a hablar de Esparta, por ejemplo. Esparta, ¿dónde Serían está? los lugares más representativos en esa época. Claro que sí, ¿verdad? Y como les digo, ahora que También, estamos... ¿Perdón? no, y también son los lugares de donde surgieron los principales estados, o sea, los estados más poderosos a lo largo de la historia griega. Ciudad-estado, sí. Atenas y Esparta, sí o sí, ¿verdad? Y Macedonia. Nosotros después vamos a hablar del reino de Macedonia. Macedonia llegó a dominar incluso a Atenas también, ¿verdad? Cierto, es parte de Atenas, todo, pero después vamos a ver en más profundidad. Por algo les pedía yo, Macedonia y Peloponeso y Atenas. Son 3 puntos base. Creta también, Creta sí dimos, nosotros en la unidad 1 dimos, ¿verdad? Eubea también dimos en la unidad 1, pero estos son los puntos más importantes, al menos ahora. Atenas y por supuesto, si bien no está Esparta acá, entendemos nosotros que Peloponeso, Laconia, Lacedemonia, habla de Esparta, ¿verdad? Bien. Tenemos acá una imagen de cómo sería una polis, ¿verdad? Y se describe, tenemos aquí la Acrópolis, ¿verdad? En el punto más alto. Tenemos templos, tenemos también un templo circular, tenemos el ágora, que era la plaza pública, tenemos el puerto, acuérdense, todas las ciudades-estado, las polis de Atenas tenían un puerto, al menos la mayoría, ¿verdad? Y esto es la famosa cora, ¿verdad? Son los cultivos que rodeaban a la polis. Entonces está el asti. ¿Qué era el asti? La estructura política y social. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos el asti por un lado y tenemos al cora por el otro. ¿Qué es la cora? Es esto. Es toda la gente que rodeaba a esta polis, ¿verdad? Donde había cultivos. Y aquí vemos un poco más de cerca lo que sería una polis. No sé si se puede ver bien o lo ven muy pequeño. Yo, por ejemplo, lo veo muy grande, pero no sé ustedes. Ahí se ve, profe. ¿Se ve bien? Sí, por mi parte sí. Gracias. Entonces, acá hablamos del ágora. ¿Qué era el ágora? La plaza que estaba rodeada de edificios religiosos, políticos y comerciales. Es una ciudad, ¿verdad? Hay un templo dedicado a Hefesto. ¿Hefesto, el dios de qué era? El De la metalurgia. fuego y la forja. Del fuego. Excelente, gracias. Después tenemos la estatua de un dios local, tenemos a unos comerciantes, tenemos a unos artesanos de objetos metálicos, a unos campesinos que se están dirigiendo hacia el mercado, tenemos venta de esclavos, altar de los 12 dioses, un cambista de monedas. Esa era la vida. Bien. Entonces, primeramente el mercado comenzó siendo parte del templo, pero por una cuestión de pedido del sector plebeyo, posteriormente se pone en un lugar propio para intercambios. Ahora, ¿quiénes eran los plebeyos? ¿Llegaron a escuchar alguna vez esa palabra? Lo contrario a los patricios, la gente que no tenía tierras ni títulos nobiliarios. Ujú. Sí, muchas gracias. Entonces, rodeando el asti, que nosotros dijimos que era lo urbanizado, estaba el cora, que era la zona de campos y las aldeas que rodean a esta ciudad. Entonces, la ciudad-estado poseía un sentimiento de pertenencia al grupo, es decir, ellos se sentían identificados con su ciudad, ¿verdad? Se sentían que era parte o que formaban parte de esa ciudad.
Entonces, aparte de esa pertenencia que tienen al grupo, también tienen un conocimiento personal y directo, es decir, conocerse entre ellos para ellos era muy relevante. Entonces, esta polis es un estado territorial en donde tenemos todos los aspectos de actividades humanas. Lo que nosotros vimos hace un rato fue la parte política, fue la parte económica, ¿verdad? Que es la parte de la agricultura, del comercio. Tenemos la parte de la liturgia y tenemos también la parte de la enseñanza, porque estos son puntos importantes para lo que es el desarrollo de cualquier cultura. Entonces, los griegos ya lo tenían, ¿verdad? Ahora, a la tribu que ellos tenían en ese entonces, porque ustedes saben que hoy en día ya no se utiliza esta palabra, ¿verdad? Sí se utilizaba tiempo atrás. Se pertenece solo por estirpe. ¿Qué es la estirpe? Es la ascendencia que tienen ellos, ¿verdad? Es el nacer en una familia en donde estaban acomodados bien económicamente, y no solamente hablamos de la parte económica cuando hablamos de nobleza. ¿De qué más podemos hablar cuando estamos mencionando la nobleza? Porque hablamos mucho de eso De para poder, esta profe. unidad. ¿Del poder qué? Poder. Poder político y Político. poder social. Claro, un poder político y un poder Un social. estatus Un importante. estatus, no solamente el dinero. No es solo el dinero, ¿verdad? Entonces, este es un problema que ya nace acá y que no se va a poder solucionar. De hecho, que pasaron muchísimas cosas y lo vamos a ver mucho más adelante también, porque esto persiste a través de los siglos. Entonces, tienen problemas los griegos porque no van a poder resolver nunca ese conflicto que tienen entre, por una parte, la gente que cree que nace de la estirpe que tiene, y por el otro, a los extranjeros y a los esclavos que tienen, ¿verdad? Ahora, los esclavos nunca fueron asimilados hasta la época clásica, y nosotros ya pasamos por el periodo legendario, estamos en el periodo arcaico, y después vamos a estudiar el periodo clásico. Esa es nuestra unidad 4. Entonces, la polis, al menos para el heleno, es la única unidad pensable en donde le tenemos a los filósofos. Ustedes saben que salen muchos filósofos de estas ciudades importantes, ¿verdad? Incluso para los filósofos más grandes e imaginativos, para ellos la polis es la única unidad pensable. No hay otra cosa. Para ellos eso era la perfección, ¿verdad? Y no se imaginaban otra cosa también. Entonces, hablamos ahora de un comienzo en donde los jefes de guerra hereditarios constituían un consejo y fueron los únicos calificados para poder presidir el culto que ellos tenían a las divinidades locales, de las cuales en teoría ellos descendían, ¿verdad? Sí, ya tenían una multitud interesante detrás. ¿Por qué? Por los recursos justamente que tenían estos jefes de guerra, ¿verdad? Ahora, ellos con el tiempo lo que hicieron fue formar una nobleza. Por eso les decía, no es solamente la parte económica, sino la parte política y también un poco la parte social, ¿verdad? Entonces, esta nobleza que está aquí quiso eliminar al rey que tenían ellos y que ya rivalizaban. ¿Por qué? Por el ejercicio del poder. Los nobles, por otro lado, rechazaban que cualquiera de ellos pudiera ejercer el predominio. Cada ciudad tenía una constitución que difería de las otras en pequeños detalles. Entonces, los poderes del rey fueron atribuidos a uno, generalmente, o sea, al inicio era una persona, y con el tiempo esto cambia y conocemos lo que es el famoso magistrado o arcón, ¿verdad? El arconte. Entonces, este título variaba de un estado a otro y el cargo al principio no era anual, pero de a poco se fue convirtiendo en anual, es decir, cada año ellos tenían un nuevo arconte. Entonces, cuando hablamos de estos arcontes que eran designados por elección del consejo, confirmados por asamblea, pertenecían a la nobleza, pero una vez que hayan cumplido el cargo, ¿verdad? No antes.
La crisis que tuvieron ellos entre los siglos 7 y 6 fue provocada por una enorme tensión social que tenían, que duró desde todo este tiempo que nosotros hablamos de la polis. Se oponían a la nobleza y el pueblo, que era el demos, reclamaba ya varios puntos, entre ellos un reparto de tierras, la participación en decisiones del gobierno y la transformación de las instituciones políticas y jurídicas. Aunque hablamos de esta polis, ¿verdad? Que intenta poseer una hegemonía sobre las demás, porque acuérdense, siempre había las famosas metrópolis. Entonces, ¿qué era una metrópoli? El lugar de origen de una colonia. O El sea, que lugar de- gobernaba. Sí, el que gobernaba, ¿verdad? Entonces, por más que intentaban poseer esa hegemonía, no lo hacían del todo. ¿Por qué? Porque para ellos eso significaba otra vez transformar el propio estado dominante que tenían. Entonces, si de repente tenían relaciones, ¿verdad? Los unía la religión o algunos pactos de ayuda y paz, tenían con su metrópoli fundadora. No sé si alguien habló, me pareció nomás. O alguien tenía el micrófono abierto. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se te escucha. Bien, no voy muy rápido. No, profe. No, profe. ¿No? No, por mi parte se entiende. Bueno, está bien porque lo más importante es que ustedes entiendan. Me alegro entonces. Continuamos. El griego entonces concibe a la polis como integrada a un conjunto único en la que la vida social que tienen de manera espontánea fluye de una manera ordenada en la comunidad que ellos tienen. Pero sí vamos cambiando el pensamiento mítico que tenían. ¿Se acuerdan del periodo legendario en donde ellos hablaban mucho de los dioses y de los humanos, ¿verdad? Pasamos ese pensamiento mítico a ya un pensamiento un poco más crítico. Entonces, para ellos la polis es la encargada de la conservación de la especie social humana. Y ahora hablamos de Atenas, Atenea, la diosa protectora que unificó el área de Ática. Se alza entonces a orillas del mar Egeo en el centro de la península ática con su puerto que es el Pireo. Ese era el puerto más importante de Atenas. Y los pobladores fueron los jonios, los pobladores originales, ¿verdad? Que sufrieron invasiones posteriormente de los dorios. ¿Verdad? Tenemos la zona del Ática entonces acá y le tenemos a Atenas acá. Su puerto del Pireo está más o menos por aquí, muy cerca. Entonces, por ser estos jonios los pueblos más cercanos a las civilizaciones de Asia Menor, entonces pronto comienzan a desarrollar una cultura bastante original. Entonces, desde el punto de vista político, se plasma una creación de una primera democracia que se produce tras una progresiva disolución del poder monárquico en el Ática. El ágora fue al principio el lugar del mercado. ¿Se acuerdan la plaza pública? Eso era el ágora. Y posteriormente pasa a ser lugar de reuniones para asamblea popular. Y ahora hablamos ya de Esparta. De ahí vamos con Atenas, ahora iniciamos Esparta. Entonces, tienen ascendencia doria. ¿Por qué? Porque justamente tuvieron invasiones dorias, ¿verdad? Que es una de las ramas que ocupa Laconia. Aquí. ¿Verdad? Porque ellos se establecieron en esta parte. Bien. Entonces, esta tribu se establece a orillas de lo que es el valle del río Eurotas. El río Eurotas, que está por aquí. Y nunca
perdieron el aire de campamento militar que se llamó Esparta. Yo quiero saber si ustedes escucharon ya sobre Esparta. ¿Vieron alguna película? ¿Escucharon alguna parte? ¿Qué conocen? Esto es Esparta, profe. Esto es Esparta, me encanta. ¿Dónde 300. escuchaste eso? En 300, profe. En 300. Bien. No En fue. 300 Sí, también, no profe. solamente esa película, también hay muchas músicas, por ejemplo, yo conozco sobre esa misma batalla, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero Súper la batalla interesante contra los es persas. La batalla de las Termópilas. la batalla de las Termópilas. Bien. ¿Saben por qué le estoy Exactamente. haciendo estas preguntas? No, profe. ¿No? ¿No saben qué estoy haciendo con ustedes? Mayéutica. Sí, por una parte sí. Pero también hay una cuestión muy importante en lo que es el aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros nuestro aprendizaje más llevadero o más fácil? Cuando construimos sobre algo que ya conocemos. Si no conocemos, podemos empezar de cero, no hay problema. Pero si ya conocemos algo y si hacemos estas preguntas constantes, es ver ya que tenemos un conocimiento, ya tenemos una base por lo menos, ¿verdad? Entonces nos es más fácil construir sobre algo que nosotros ya sabemos. Si ustedes ya vieron una película, si ustedes ya leyeron algo, si ustedes ya vieron en algún lado, les va a ser mucho más fácil y lo van a recordar y van a poder conectar las ideas que estamos viendo ahora. Entonces, por eso más que por otra cosa es que le estoy preguntando si es que ustedes ya vieron algo de Esparta, porque hay un meme súper famoso y no me van a decir que no conocen ustedes las redes sociales, por lo menos un Facebook o un Instagram o un TikTok o lo que fuere, ¿verdad? O incluso en el WhatsApp, en donde está justamente el que hace el papel de gladiador y dice, esto es Esparta, dice. Y a mí me encanta, es tan simpático, ¿verdad? Que yo suelo compartir eso. Belén, te escucho. Profe, yo tuve también historia de Grecia cuando hice otro cursillo. Ujú. Y lo que yo más me acuerdo de lo que es Esparta es el tema de las mujeres que eran una de las pocas que podían heredar tierras y propiedades, algo así. De eso sí me acuerdo bastante bien y me quedó en la cabeza porque a diferencia de otras polis, eh, lo que ellas tenían era que ellas podían heredar cosas a diferencia de otras. Sí, sí, Eso se me quedó. sí, Ellos hacían eso porque su lógica era que para que las mujeres puedan parir hombres fuertes, las mujeres tenían que ser fuertes. Porque Esparta era una sociedad muy Era estratificada. básicamente militar, sí. Estaba dividida en los espartiatas, que máximo eran 10.000, que eran los que tenían el poder político y militar. sí, Los periecos, que eran los vasallos, artesanos y comerciantes. Y luego están los ilotas, que eran los esclavos estatales. Que cada espartiata tenía su número de ilotas para su tierra. Algo así como acá con la encomienda y los sí, indios. así mismo. Con otras palabras, pero es exactamente el mismo fin. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Belén, Maximiliano. Me gusta que participen en mi clase. O sea, esa es la intención. La intención de las dos cátedras en realidad es justamente que ustedes también puedan tener un espacio en donde podamos conversar, porque yo más que exposiciones magistrales constantes, quiero hacer como un conversatorio, como un foro, como un trabajo, un espacio colaborativo y para eso necesito que ustedes lean y necesito también que puedan responder a las preguntas porque estas son preguntas disparadoras, ¿verdad? Disparadoras para que ustedes puedan aportar, porque la intención, como siempre digo, la cátedra al menos invita a que ustedes puedan leer y puedan aportar, esa es la idea, ¿verdad? Si no va a ser muy aburrido para todos nosotros, para ustedes y para mí también. Bien, dicho esto, continúo. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, José. José me adelantó un poco, ¿verdad? El desarrollo de lo que es Esparta. Entonces, justamente hablamos de los ilotas, que eran los esclavos del pueblo.
Hablamos del Estado militarista, donde mencionamos con Belén hace un ratito, ¿verdad? Teníamos a los funcionarios y decía que no eran los padres los que decidían la supervivencia de los hijos, sino los funcionarios. ¿Cómo fue el sistema? Estaba basado en un mantenimiento de dominio por parte de los espartiatas y era directo y absoluto sobre la vida de sus numerosos vasallos. Descendían de los conquistadores, sus vasallos se componían de los dos grupos, de los hilotas y también de los periecos. Los hilotas eran obligados a contribuir con una cuota fija de trabajo y les dejaban a cambio incrementar sus bienes cuanto quisieran. La opresión era más bien por parte del Estado. Entonces, ellos tenían muchos espías enviados por el gobierno, en donde liquidaban automáticamente a cualquier hilota que tenga una apariencia peligrosa. No había un juicio, no había una explicación, puede ser que no le caía bien nada más, entonces por eso no mandaban a liquidar, ¿verdad? La supervivencia, entonces, no se decidía por lo inteligente que eran, sino por la fuerza física que tenían, porque acuérdense, eran prácticamente los guerreros, ¿verdad? Los guerreros más fuertes. Su mentalidad era esa. Entonces, teniendo esto en cuenta, por supuesto, hay que aclarar que ellos eran la cabeza de la Liga del Peloponeso por esto, porque ellos eran la fuerza militar más poderosa de Grecia y porque frente a la amenaza de la invasión de los persas, que ya se venían teniendo algunos inconvenientes, ¿verdad? Ellos siempre estaban al frente. Tienen una crisis que impulsa una reflexión sobre la actuación individual y también colectiva de una polis. Empiezan a diseñar una educación adecuada para que puedan ser unos buenos ciudadanos y también un político capaz. La polis alcanza su madurez en la lucha práctica y teórica contra el poder y los caprichos de los nobles. La colonización empieza entonces a desarrollarse a partir del siglo VIII a.C. y comienza una ocupación guerrera, primeramente en pequeñas regiones, a la que siguen o empiezan a crearse nuevas ciudades. Tenemos entonces la primera fase, que es la fase de la ocupación guerrera, y que está centrada en la Magna Grecia, la península itálica y Sicilia. Entonces tenemos la Magna Grecia, que es toda esta parte, ¿verdad? La península itálica y Sicilia. Estas son las partes más importantes. La segunda fase que tenemos, como la primera es un poco militar, ¿verdad? Un poco guerrera, la segunda ya es comercial. Entonces extienden esto a la parte de lo que es el Mar Negro, Egipto, el sur de las Galias y a la península ibérica. Cuando yo hablo del sur de las Galias, ¿de dónde estoy hablando? ¿Quién me puede responder, por favor? Hacia el sur de Francia, profe. Bien. ¿Solo Francia? No, también eran parte de Italia Ujú. y Suiza también. Bien, muy bien, muchas gracias. Y península ibérica, esta todo el mundo la conoce, ¿eh? Sí. Fácil. ¿Dónde es entonces península ibérica? Era en Portugal ¿Portugal? y España. Ah, bien, Y bien. Andorra Historia de- y Gibraltar. Ujú, bien, bien. Tenemos entonces noción, eso es importante, eso es bueno. Entonces, se fundan Marsella, Masala, ellos le dicen. En el año 600 está Emporión, que es Ampurias, que es una parte ya bien específica de España, ¿verdad? De donde llegan los tartesos, dice, al sur de la península ibérica. Y ahí tienen ustedes un mapa de lo que es esta colonización mediterránea, esta expansión griega que va del siglo VIII al siglo VI antes de Cristo. No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Se entiende bien? Sí, se ve bien, profe. ¿Sí? Ahora no se ve bien.
¿Quieres que puedo agrandar yo? No tengo ningún problema. La bota italiana. Aquí está la botita. La botita que está pateando algo. A Grecia le patea. Pues. No, pero Grecia está acá, no le puede patear. A Sicilia es lo que le patea. Sí. Sí, así es. Bueno, acá está Massalia. ¿Vieron? Bueno. Tartessos. Cartago. Este punto es súper importante, gente. Y acá también. ¿Ven dónde está mi cursor? Donde dice Fenicia. Acá. Son puntos muy, muy importantes. ¿Dónde está, profe, tu cursor? No sé. O sea, yo Aquí. no veo. Mira dónde está Rodas. Acá, Rodas. Vamos. Ah, sí, ya, profe. ¿Ya? Margen derecho. Más hacia mi derecha le vas a tener a Al Fenicia. este. Fenicia, aquí. Sí, sí. Bien. Esa parte es súper importante. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque justamente hablamos de eso ahora. Cartago está aquí, ¿verdad? Acá, África, norte de África, que bueno, tiene una historia muy, muy interesante y muy larga también. ¿Por qué? Porque todas la quisieron conquistar y de hecho que la conquistaron. Hubo toda una guerra también. Entonces, hablamos de Cartago, una colonia de Tiro que fue fundada entre los siglos 9 y 8, que respalda a toda la presencia económica y militar de Fenicia. ¿Por qué? Porque no quería la expansión de los griegos en el norte de África. Entonces ellos estaban del lado de Fenicia. Tiro estaba acá. ¿Verdad? Tenemos la explotación agraria y el comercio colonial que enriquecieron a una Hélade escasa de recursos, impulsando el crecimiento de sus ciudades. ¿Qué era la Hélade? La tierra donde vivían los griegos. Muy bien. Los helenos, la Hélade, ¿verdad? Entonces, el dinamismo e ingenio que tienen los helenos se manifestaron entonces en la invención y difusión. ¿Qué es lo que ellos empezaron a hacer? Empezaron a crear monedas, ¿verdad? Que en su superficie tenían la marca del Estado que la garantizaba. Entonces, con eso empezaron ellos a comerciar. Comenzaron a finales del siglo VII en Asia Menor, en Jonia, y fue adoptada a lo largo del siglo VI por una serie de ciudades. Entonces, para el siglo V, ese ya era un signo de independencia del Estado, la moneda. Aquí tenemos las causas, las oleadas y los efectos de lo que fue la expansión griega, porque estamos hablando de una expansión muy, muy grande, no solamente de Grecia. Por eso hablábamos nosotros un tiempito atrás, ¿verdad? Minutos atrás, de lo que fue la Magna Grecia, que afecta hasta incluso España, ¿verdad? O la península ibérica, las Galias. Entonces, tenemos las causas. ¿Cuáles fueron las causas de una expansión griega? Primero, el aumento de la población y segundo, empieza a faltar la tierra para el cultivo. Tenemos las oleadas, fueron dos grandes oleadas. Primero van hacia el oeste, que es lo que vimos, hacia lo que es el Mar Jónico, Sicilia, sur de Italia, Francia, península ibérica, y luego van hacia el este, que es hacia las costas del Mar Negro, que es donde les mostré, la parte de Fenicia y demás, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de esta expansión? Tienen una acuñación de moneda en donde decimos que en el siglo V ya era un signo de independencia. Tenemos el contacto que van teniendo ellos con otros pueblos y, por supuesto, la expansión y la difusión de lo que es la cultura griega. Y después iniciamos, y aquí es donde vamos a quedar por hoy, ¿verdad? En lo que es la legislación de Solón. ¿Alguien llegó a escuchar de Solón alguna vez? Yo no, profe. ¿No? Yo sí, pero sinceramente no me acuerdo de qué se trataba su legislación. Sé que es conocido por ser muy
duro, pero Sí, hasta ahí llega lo que conozco. fue. Un legislador que quiso disminuir el poder de los nobles y por Sí, eso se le tacha de que era muy duro. sí, sí. Básicamente Implementó, propaganda o sea, propaganda pro nobleza. Ujú. implementó una serie de reformas. Sí, implementó una serie de reformas. Exactamente. Bien, gracias. Con eso iniciamos entonces. Primeramente vamos a hablar de Dracón. ¿Qué hizo Dracón? Dracón en el 624 aproximadamente fue un arconte que intenta sacar las facultades de los nobles, justamente, ¿verdad? Mediante una recopilación y una publicación de leyes que hasta ese entonces eran transmitidas solamente de manera oral. Acá está el primer punto, ¿verdad? No había nada escrito, era todo oral. Entonces, una de las normas que él intentó escribir estuvo centrada en lo que es el homicidio, pero no pudo estabilizar a la Atenas que ya estaba al borde de una guerra civil, ¿verdad? Entonces, como Dracón no pudo, se le pide a Solón. Solón fue investido entonces como arconte aproximadamente en el 594. Yo les pongo este año, pero ustedes saben que eso puede variar y de hecho que varía, perdón, en algunos textos, ¿verdad? Entonces no es una fecha perfecta. He leído que también hay otras fechas. Con plenos poderes. ¿Para qué? Para poder poner fin a lo que es la estasis. ¿Y qué es la estasis? Es la guerra civil que estaba teniendo en ese entonces Grecia. Y crea él un sistema de leyes que empieza a facilitar las concesiones a la aristocracia. ¿Quiénes eran parte de esta aristocracia? Los más sabios, bro. La nobleza. La La nobleza. nobleza. La nobleza. Ah, ya. Siempre la nobleza, gente. Siempre la nobleza. Entonces, ¿qué hace Solón? Se dispone a intervenir en un conjunto de leyes públicas de Atenas y hace énfasis a la posesión de tierras que estaban concentradas en manos de unos pocos y limitando los derechos de los acreedores. Impide también la explotación abusiva, pongamos esto en negrita, así subrayado bien grande, ¿verdad? Abusiva del campesinado. Entonces se le debe a una creación de una jerarquía censitaria de 4 clases o timocracia. ¿Qué es la timocracia? Es ejercer el poder de los ciudadanos que tienen un cierto nivel de renta. ¿Y qué es una renta? Tipo una cuota que tenía que dar, bro. ¿Quién le tenía que dar a quién? No, era la ganancia de cada uno. Pero ¿cómo tenían esa ganancia? Tipo un diezmo, algo así, sí. Y con lo que producían. Si tenían tierra, ahora eran comerciantes, artesanos. Muy bien, entonces lo que ellos hacían era, al menos como yo interpreto, es básicamente rentarles una parte a estos campesinos. Por eso dice explotación abusiva, ¿verdad? Y este campesinado le tenía que pagar y aparte de eso tenía que darle a una parte de la tierra que estaban trabajando. Porque ahí hablamos de una explotación ya agrícola. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Ujú. Por eso es que dice, no es el dinero, dice, es explotación agrícola. Entonces no hablamos del monto que recibían, sino de, aparte de pedir la renta, otra vez le tenían que dar lo que ellos habían cosechado. Bien. Entonces, se reconoce la riqueza por encima de la sangre para poder acceder al poder. Él propuso 3 primeras clases que tenían que tener un acceso a un nuevo consejo, ¿verdad? Que es la de Pentacosiomedinoi y Peis, caballeros y ceuguitas. No se preocupen por eso, ¿verdad?
todo va a estar en la plataforma, así que no se preocupen por memorizar, porque este tipo de cosas yo, por ejemplo, no voy a ponerlo en el examen, pero necesito por lo menos que sepan. Tenemos a la Boulé de los 400 y tenemos a los todos incluidos, que son los jornaleros, que podían participar ya de la asamblea. Entonces, este nuevo consejo lo que va a hacer es desempeñar una función primordial para poder desarrollar lo que se llama la democracia en Grecia. Ustedes saben que la democracia nace en Grecia. Entonces, esta es una imagen de la idea de Solón, ¿verdad? Le tenemos aquí a la Boulé o los 400, tenemos una asamblea popular, tenemos aquí al pueblo ateniense, que tenemos a la primera clase, segunda, tercera y cuarta. Tenemos a un tribunal popular, tenemos a arcontes, que con el tiempo fueron 9, por eso que les ponen 9 más tesoreros, ¿verdad? Y el que es vitalicio es el que está encargado de ser guardián de la Constitución y de los delitos de sangre, el areópago. Entonces, lo que hace Solón es buscar un equilibrio social. Esa es la intención, expresando entonces en forma de ley lo que la sociedad ya estaba pidiendo, ¿verdad? Y que requieren una aserción positiva en el terreno de lo jurídico. Originalmente hablamos de la palabra tirano. ¿Qué era la palabra tirano? Solo se usurpaba el poder para poder proteger a las clases oprimidas. Esa es la definición, digamos, más antigua que tenemos de tirano. Entonces, entre los siglos 7 y 6 teníamos tiranos en casi todas las ciudades-estado que luchaban contra los regímenes ya aristocráticos. Entonces, si se dan cuenta, hay una pelea, hay un problema social bastante grande entre los aristócratas y el pueblo en general. Bien. Llegamos entonces hasta allí. Vamos a hablar un poco, sí. Bien. Vamos a hacer solamente esta introducción, por lo menos, de los reformadores de la ley de Solón. ¿Por qué? Porque Solón desaparece, ¿verdad? Y son 3 partidos los que intentan reformar la Constitución. Los paralios, que eran los moderados, ¿verdad? Formados por comerciantes y pequeños campesinos, y el jefe era Megacles. Los pedieos, que eran los hombres de llanuras constituidos por ricos terratenientes, que tenían por jefe a Licurgo. Y por último, el Partido Popular, que se componía de todos los pobres y descontentos y que tenía por jefe a Pisístrato. ¿Quién fue Pisístrato? Bueno, un compañero antiguo de Solón en la batalla de Salamina, y que aprovechó, por supuesto, el descontento que había entre Atenas y se presenta como un defensor del pueblo. Es hasta ahí donde vamos a llegar. Sí, te escucho. Profe, él fue, si no me equivoco, el primer tirano, ¿verdad? Sí, De Atenas. Pisístrato. Sí, ¿verdad? Así es. Bien. Profe, ¿quién era el defensor de los pobres? Pisístrato. Ah, ya. Okay, bro. Pisístrato. Lo que hizo fue aprovechar el momento, que muchos lo hacen, ¿verdad? Entiendo, gracias, profe. Gracias a vos. Aprovechó el momento político para poder ejercer el poder. Exacto. Algunos ven oportunidades, entonces al ver la oportunidad, él simplemente la tomó. Una onda Bill Gates, Le hay que trabo, profe. aprovechar la oportunidad que se da. Claro. ¿Verdad? Bien, dejamos hasta aquí. ¿Les parece? Tenemos Sí, profe, está bien. 5 minutitos Sale, profe. de reposo. Vayan a estirar las piernas, tomar agua, lo que sea, y venimos para arqueología. ¿Está bien? Ok, profe. Llegó lo agotado. Ay, qué gusto. Ya quisiera yo hacer lo mismo, te diré, dar mi clase así en mi cama, pero no se puede. Ok, profe, gracias. Dale, dale. El mismo link.